Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, un tema que ha tocado el corazón de muchísimos fans y que, honestamente, a mí también me ha tenido bastante intrigada: el último adiós de Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. La talentosísima actriz turca, que nos ha regalado actuaciones inolvidables en series como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir, ha dejado un mensaje que ha encendido todas las alarmas entre sus seguidores. Un mensaje que ha generado preocupación y que, por supuesto, nos ha dejado a todos preguntándonos qué está pasando. Así que quédense conmigo hasta el final del vídeo porque vamos a desglosar todo, desde el contexto de este mensaje hasta las posibles razones detrás de él. Analizaremos las especulaciones, las reacciones de los fans, y trataremos de entender qué es lo que Demet realmente quiere decir. Y por supuesto, como siempre, quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. Antes de que sigamos y como siempre digo, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde hablamos de las últimas novedades del mundo del espectáculo, chismes jugosos y, por supuesto, analizamos a fondo a nuestros actores y actrices favoritos. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos a lo importante. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, ha publicado un mensaje en sus redes sociales que ha dejado a sus fans, y a muchos dentro de la industria, con el corazón en un puño. Este mensaje, breve pero contundente, ha sembrado la incertidumbre y la especulación. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Demet? El mensaje en cuestión, compartido en sus historias de Instagram, fue algo así como una despedida, un adiós, pero sin especificar a qué o a quién se refería. Las palabras exactas traducidas del turco sonaban más o menos así: ha llegado el momento de decir adiós, a lo que fue y a lo que podría haber sido. Un adiós lleno de paz y gratitud. Ustedes, como yo, seguramente se estarán preguntando: ¿adiós a qué? ¿Adiós a un proyecto profesional? ¿Adiós a una relación sentimental? ¿Adiós a una etapa de su vida? Las interpretaciones, por supuesto, han sido múltiples y variadas. Y es que con una figura tan pública como Demet, cualquier movimiento, cualquier palabra, es analizada al detalle y genera un gran revuelo mediático. Recordemos que Demet Özdemir, además de ser una actriz de renombre, es una persona que ha vivido momentos muy intensos en los últimos años. Ha estado casada, ha pasado por un divorcio muy mediático, ha tenido romances y ha trabajado incansablemente en su carrera. Entonces la pregunta es: ¿a cuál de estas facetas de su vida podría estar refiriéndose en su mensaje? Para entender mejor el contexto de este mensaje, es crucial recordar la trayectoria de Demet Özdemir y los momentos clave que han marcado su vida personal y profesional. Nacida en Kocaeli, Turquía, en 1992, Demet rápidamente demostró su talento artístico. Su camino en el mundo del espectáculo comenzó como bailarina, participando en videoclips musicales y programas de televisión. Esta experiencia le brindó una base sólida en el mundo del entretenimiento y la preparó para su transición a la actuación. Su debut actoral llegó con la serie Sana Bir Sr. Vereceğim, en 2013, donde interpretó un papel secundario, pero que le permitió ganar experiencia y reconocimiento. Sin embargo, el gran salto a la fama llegó con Kurt Seyit Besura, una ambiciosa producción de época que le dio una exposición masiva. Aunque el papel de Demet no era el principal, le permitió trabajar junto a actores de renombre y afianzar su presencia en la industria. Pero fue con Zilek Kokusu en 2015 donde Demet se convirtió en una estrella. En esta serie protagonizó junto a Yusuf Zim, y su química en pantalla y su carisma cautivaron al público. Zilek Kokusu la catapultó al estrellato, convirtiéndola en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Sin embargo, el fenómeno global de Demet Özdemir llegaría con Erkenci Kuş en 2018. En esta comedia romántica compartió créditos con Can Yaman, y la serie se convirtió en un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional. Erkenci Kuş no solo la consagró como una de las actrices más queridas, sino que también la convirtió en un icono de la moda y en una figura muy popular en las redes sociales. La serie fue vendida a numerosos países, lo que amplió su base de fans y consolidó su estatus de estrella.
Después del éxito de Erkencicus, Demet protagonizó Dodunep Kaderindir en 2019. Esta serie, basada en una historia real, marcó un cambio de registro en su carrera, ya que abordaba temas más profundos y dramáticos. La serie fue bien recibida por la crítica y el público, demostrando la versatilidad de Demet como actriz. En 2022, Demet protagonizó la serie Tacticler, que representó una incursión en el género de la comedia romántica. Sin embargo, la serie no logró el mismo éxito que sus trabajos anteriores, lo que podría ser un factor a considerar al analizar el mensaje de despedida. En cuanto a su vida personal, Demet ha sido objeto de gran atención mediática. En 2022, se casó con el cantante y actor Othman Koch en una ceremonia fastuosa que acaparó los titulares. Sin embargo, el matrimonio duró poco, y la pareja anunció su divorcio en mayo de 2023. Este divorcio muy mediatizado fue un momento difícil para Demet, y su posterior mensaje podría estar relacionado con esta experiencia. Después del divorcio, Demet ha mantenido su vida privada en un perfil bajo, aunque los medios de comunicación han especulado sobre posibles relaciones sentimentales. Su relación con el empresario turco Hakan Sabancı fue ampliamente comentada, aunque nunca fue confirmada públicamente. Considerando esta trayectoria, el mensaje de Demet adquiere múltiples capas de significado. Analicemos las posibles interpretaciones. *** 1. Adiós a un proyecto profesional ***. Esta es una de las especulaciones más plausibles. Como mencionamos antes, la serie Tacticler no tuvo el éxito esperado. Podría ser que Demet esté cerrando un ciclo profesional, aceptando que el proyecto no cumplió con las expectativas y decidiendo enfocarse en nuevas oportunidades. Es común que los actores expresen este tipo de sentimientos al finalizar un proyecto, especialmente si no tuvo el impacto deseado. El mensaje a lo que fue y a lo que podría haber sido podría reflejar la decepción por no alcanzar el éxito esperado o la reflexión sobre las decisiones tomadas en el proyecto. Además, la industria del entretenimiento es implacable. La presión por mantener el éxito es constante y a veces los proyectos no funcionan como se esperaba, a pesar del talento y el esfuerzo invertido. Demet, siendo una actriz exitosa, está acostumbrada a la atención mediática y a las expectativas del público. Este adiós podría ser una forma de cerrar un capítulo y prepararse para el siguiente, con nuevos desafíos y proyectos. ***2. Adiós a una relación sentimental ***. Esta especulación también es válida, considerando la reciente historia de Demet en el ámbito sentimental. El divorcio con Othman Koch fue muy público, y las posibles relaciones posteriores también han sido objeto de especulación. El mensaje podría referirse a una relación que ha terminado, a un amor que no prosperó o a la decisión de dar por finalizada una etapa en su vida amorosa. La frase a lo que fue y a lo que podría haber sido podría reflejar la nostalgia por lo vivido y la aceptación de que las cosas no funcionaron como se esperaba. La búsqueda de la paz y la gratitud, mencionadas en el mensaje, también podrían indicar la necesidad de cerrar un ciclo y avanzar con una actitud positiva. Es importante recordar que las rupturas sentimentales son procesos personales y dolorosos. Demet, como cualquier persona, tiene derecho a expresar sus sentimientos y a tomarse el tiempo necesario para sanar y reflexionar. ***3. Adiós a una etapa de la vida personal ***. Esta interpretación podría ser la más profunda y significativa. El mensaje de Demet podría no estar relacionado con un proyecto específico ni con una relación sentimental, sino con una reflexión sobre su vida personal. Podría estar refiriéndose a un adiós a ciertas inseguridades, miedos o etapas de su vida que ya no le aportan nada. La frase a lo que fue y a lo que podría haber sido podría reflejar una introspección sobre el pasado, la aceptación de las experiencias vividas y la visión de un futuro más prometedor. La búsqueda de la paz y la gratitud son señales de un proceso de crecimiento personal, donde se valora lo aprendido y se abre la puerta a nuevas posibilidades. Demet ha vivido momentos intensos en los últimos años, su ascenso a la fama, el éxito, el matrimonio, el divorcio y las presiones de la industria. Este mensaje podría ser una forma de tomar distancia de todo eso, de reflexionar sobre su camino y de trazar una nueva dirección en su vida. Podría estar buscando un nuevo comienzo, una nueva perspectiva, un cambio de enfoque hacia sus prioridades y su bienestar. ***4. Combinación de factores ***. Es posible que el mensaje de Demet englobe más de una de estas interpretaciones.
Podría estar relacionado con un proyecto profesional, una relación sentimental y al mismo tiempo, con una reflexión más profunda sobre su vida personal. Es común que los artistas utilicen sus mensajes para expresar diferentes emociones y para compartir sus experiencias con sus seguidores. *** Reacciones de los fans ***. La reacción de los fans fue, como era de esperar, de sorpresa y preocupación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, cariño y preguntas. Los seguidores de Demet mostraron su cariño incondicional y le desearon lo mejor, independientemente de la razón detrás de su mensaje. Los comentarios reflejaron una profunda admiración por la actriz y su trabajo, pero también una genuina preocupación por su bienestar. Se crearon hashtags en apoyo a Demet, y sus fans demostraron, una vez más, la gran conexión y el cariño que sienten por ella. Los fans han destacado la importancia de respetar la privacidad de Demet y de no especular sobre las razones de su mensaje. Han expresado su deseo de que la actriz encuentre la paz y la felicidad, y le han asegurado su apoyo incondicional. ¿Qué podemos concluir? En resumen, el mensaje de Demet Özdemir ha generado mucha incertidumbre. No sabemos a qué o a quién se refiere exactamente, pero sí sabemos que ha provocado un torbellino de emociones entre sus fans. Hay especulaciones sobre su carrera, su vida sentimental y su desarrollo personal. Lo más importante es mostrarle nuestro apoyo y respeto, esperando que encuentre la paz y la felicidad que merece. Debemos recordar que las celebridades son seres humanos con emociones y que tienen derecho a su privacidad. Hasta que Demet no se pronuncie públicamente y aclare el motivo de su mensaje, todo son conjeturas. Es importante respetar su silencio y entender que, sea cual sea la razón, ella tiene derecho a expresar sus sentimientos. Lo que sí podemos afirmar es que Demet Özdemir es una artista con una gran sensibilidad, y que sus palabras siempre tienen un impacto en sus seguidores. Su mensaje ha generado debate, reflexión y, sobre todo, ha demostrado el enorme cariño que el público siente por ella. Es importante también recordar que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Detrás de la fama, del éxito y de los reflectores, hay personas con emociones, con problemas y con necesidades. Es fundamental, como sociedad, ser respetuosos con su privacidad y no caer en la especulación excesiva. En cuanto al futuro de Demet Özdemir, solo el tiempo dirá. Esperamos que encuentre la paz y la felicidad que merece, y que siga regalándonos su talento y su carisma en nuevos proyectos. Estamos ansiosos por saber qué le depara el futuro y estamos seguros de que seguirá cosechando éxitos. Conclusión. El mensaje de Demet Özdemir ha abierto un debate sobre su vida personal y profesional. Aunque no sabemos la razón exacta detrás de este adiós, podemos analizar las posibles interpretaciones y entender el impacto que ha tenido en sus fans. Lo importante es recordar que Demet es una persona, y que debemos respetar su privacidad y su derecho a expresar sus sentimientos. Le deseamos lo mejor y esperamos que encuentre la paz y la felicidad que merece. Y con esto, llegamos al final de este análisis. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre el mensaje de Demet? ¿Cuál creen que es la razón detrás de ese adiós? Me encantaría leer sus teorías. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.